Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos, reciban un saludo muy especial en este 2 de abril. La persona del Señor Jesús y su predicación, como podemos ver en el Evangelio de hoy, era el tema de moda. De él todos hablaban, todos discutían, más todavía después de la defensa que el mismo Jesús hizo de su identidad como Hijo de Dios. Discurso que hemos venido reflexionando en nuestras gotitas de esperanza de estos días y que es causa de discordias entre los judíos que lo escuchaban. Algunos afirmaban que era el profeta prometido por Moisés, a quien había que escuchar porque decía la palabra de Dios. Otros, que era el Cristo, aquel que venía a hacer realidad la palabra y a inaugurar el reino prometido. Algunos más, sobre todo los jefes de los sacerdotes y de los fariseos, querían arrestarlo y hasta enviaron soldados del templo a hacerlo. Pero su frustración fue grande cuando los vieron volver con las manos vacías, pues al parecer quienes debían atraparlo quedaron atrapados por él. Diríamos nosotros que iban por lana y volvieron trasquilados. En lugar de arrestarlo, se pusieron a escucharlo y sus palabras les llegaron al corazón, los sedujeron. Por eso el argumento para defender su inoperancia y su desobediencia a la orden dada es que nadie ha hablado jamás como ese hombre. De eso están convencidos. Obviamente, como era de esperarse, el resultado es que los jefes reaccionaron con sarcasmo, con desprecio y hasta con furia, por el miedo a perder el prestigio que tenían ante el pueblo y porque ven menoscabada su grande autoridad. Irónicamente, ese menoscabo lo hace la simple palabra de un carpintero de Galilea. Como vemos, parece que esa palabra no es tan simple como ellos pensaban. Por el contrario, es la palabra más bella, más poderosa que existe, capaz de dar vida y de transformar plenamente la existencia. Ante estas cosas a favor que se decían del Señor Jesús, las autoridades judías esgriben dos fuertes argumentos en su contra. En primer lugar, su procedencia. El Mesías sabían que vendría de Judea, que nacería en Belén. En cambio, Jesús, según ellos, es Galileo. El segundo argumento es que los jefes del pueblo y los fariseos, es decir, las familias prestantes y cultas, los que poseían la ciencia y el conocimiento, no creían en él. Lo que esperaban fuera un argumento de gran peso por la autoridad que ellos tenían para convencer al pueblo de ir tras ese hombre, pues los estaba engañando, sin darse cuenta que los engañados por la mentira de la serpiente eran ellos. Lo cierto es que se aprovechan de esto para desprestigiar a quienes lo seguían, según ellos gente demasiado simple, inculta y hasta analfabeta, que no conocían la ley, por lo mismo fácilmente manipulables. Se atreven incluso a maldecirlos. Definitivamente la ceguera del hombre que cree poseer la verdad y que no quiere ponerse en el trabajo de esclarecerla es demasiado grande. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. En medio de todo solo se levanta la voz valiente de Nicodemo, aquel que le gustaba visitar a Jesús de noche para disipar sus propias tinieblas con la luz clara de la palabra de Jesús, y que volverá a aparecer después de la crucifixión para reclamar el cuerpo bendito del Salvador. También él era fariseo, uno de los jefes, y es bueno pensar que en medio de tanta ceguera al menos uno abra los ojos para ver con claridad. Podemos ver en este detalle un llamado a cada uno de nosotros para que en medio de tanta ceguera que el mundo experimenta, abramos los ojos para seguir la luz de la vida. Nicodemo revierte la acusación de los fariseos y les hace ver que conociendo ellos la ley, la estaban violando, al condenar a una persona sin el juicio respectivo al que tenían derecho, es decir, sin escucharlo y verificar los actos por los que se le acusaba. La rabia que sienten los lleva a responderle a Nicodemo con un doble insulto. Cuando no se tiene inteligencia para dialogar, se usa la grosería y el insulto, con lo que se demuestra que lo que se tiene en la mente y en el corazón es en realidad estupidez e ignorancia. Los insultos son, primero, lo tratan de Galileo e impuro, y segundo, decirle que es un ignorante, que mejor estudie la ley. Nicodemo, de alguna manera lo vemos, igual que Juan Bautista, como un testigo de la verdad que tiene que asumir las consecuencias como todos los profetas. Al final, cada uno vuelve a su casa, algunos con el deseo de volver a Jesús, pues como decían los soldados, nadie ha hablado jamás como él. Otros con un rechazo todavía más enconado contra el Señor. La pregunta que nos queda es, ¿y nosotros? ¿Con qué nos quedamos en este día? Después de haber reflexionado en esta palabra, pidamos todos el auxilio del Espíritu Santo para poder dar una respuesta acertada a nuestro Señor.
Demos gracias a Dios, recibamos todos la bendición del Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.